Buenas chicos, chicas, hoy os traigo al canal un nuevo vídeo en el que continuamos con la serie de cómo empezar en Zoba. He de decir que no he jugado demasiado con la cuenta pequeña, pero el día de hoy, chavales, os voy a enseñar los 3 nuevos personajes que me han tocado. Ahora mismo estaréis viendo por pantalla el primero que me salió en una caja esmeralda. No me acuerdo cuántas copas te regalan una caja esmeralda por subir copas, y me salió Bruce, efectivamente el peor personaje que me podía salir. ¡Pum! El primero. Tal y como hice con Nyx en el anterior capítulo, os recomiendo ir a por la legendaria, eso sí, teniendo mucho cuidado con un montón de personajes, ya que Bruce no es Nyx. De hecho, Nyx es la mejor personaje y Bruce nada que ver, es bastante malo y prácticamente cualquier personaje os puede dar muchos problemas, sobre todo si sois novatos. Larry, por ejemplo, os puede robar los botiquines y también la legendaria al inicio de partida. Nyx os lo puede robar, y muchísimo cuidado con los bug porque son un verdadero problema. El día de hoy os voy a explicar cómo jugar con estos 3 personajes que he conseguido en niveles bajos, y también voy a dar trucos avanzados con los 3. Y ojo, porque los 2 últimos... Bruce no es tan bueno, pero los 2 últimos la verdad es que me hicieron bastante ilusión y son bastante buenos. Dato importante, si este vídeo tiene muchísimo apoyo como el primer vídeo de cómo empezar en Zoba, vuelvo a subir un vídeo de esta sección la semana que viene o esta misma. Así que apoyad muchísimo esta sección, que sé que a muchos os gusta y os ayuda bastante. Y suscríbete si no lo estás para que siga trayendo este tipo de contenido. Ahora bien, dejo de hacer la presentación y ya tengo legendaria, lanza de oro, 2 botiquines, me he cargado a 6 personas. ¿Qué trucos estás utilizando ya, Kuna? Necesito saberlos. Bueno, pues lo primero, chavales, es que siempre al inicio de las partidas, si no podéis ir por la legendaria porque sois niveles más pequeños o porque simplemente no os da tiempo y tampoco podéis conseguir doble botiquín, que sepáis que lo que tenéis que hacer es ir a sabana o a la jungla. Con esta cuenta peque de cama 20 he empezado con Nyx, me ha tocado Bruce ahora, como veis ya lo tengo al nivel 5, y Bruce lo tengo con las botas de la jungla. Fijaros el gran problema que son las Nyx. Siempre os van a estar dando problemas desde lejos con las bombas, con el arco, con el sprint, esquivando los golpes. Por eso es que, bueno, aquí se llevan las dos un combo brutal. Por eso es que siempre os recomiendo ir a sabana o a jungla, y en el caso de que tengáis la oportunidad de pegarle a alguien, le metéis el combo tal y como lo acabo de hacer yo. Puñetazo, bueno, más bien es lanza puñetazo, pulsando los dos a la vez hacéis el doble golpe, y luego bomba escopeta, en ese orden exacto, ¿vale? Porque como estaréis viendo, contra otro Bruce de mi propio nivel, llevando los mismos objetos que él, lo destruyo simplemente por saber hacer el combo. Primera victoria, van a ser 2 por personaje, pero ahora os voy a enseñar algo que me pasó que lo veo muy feo. Me encontré con una Betsy nivel 16 estando yo en 200 y 300 copas. Esto es gente que baja de copas a propósito, y lo último que tenéis que hacer es lo que hago yo aquí, que lo hago para que veáis el ejemplo. Si vosotros intentáis matar a la Betsy o tocarle las narices a la Betsy, os va a matar los primeros. Huid y os enfrentáis al final de la partida contra la Betsy. Sé que es muy injusto, pero que sepáis que pronto esto va a dejar de ocurrir. Va a dejar de ocurrir porque Wildlife está trabajando en que esto no siga ocurriendo, porque esto pasa por los eventos. Aquí estaréis viendo un enfrentamiento contra una Iris de nivel 4, que lo que tenéis que hacer, como ya he dicho varias veces, es hacerle focus y no dejar que os vaya envenenando. En cuanto veáis una, a saco a por ella. Si veis que vais a morir, pues huid en caso de que podáis, pero si tenéis la oportunidad, hacedle focus para que no os pueda ir restando poco a poco daño con el veneno. Bruce, el punto fuerte que tiene, como acabáis de ver que hago todo un combo de Jade tranquilamente, es la gran salud que tiene. Lo malo, pues que tiene muy poquita velocidad, por lo tanto se complica mucho, además de que no tiene demasiado daño. Eso sí, es el personaje con más vida del juego. Aquí estaréis viendo que con las botas de la jungla podéis sorprender a muchísimos rivales, y este final de partida en lo personal me parece que es muy bueno para que veáis un ejemplo de cómo podéis matar a las Nyx. Por cierto, ahí estáis viendo una Jade que, a ver, sinceramente, nivel 3 no me iba a dar muchos problemas, sobre todo porque no sabe jugar, pero se la termina cargando la Nyx. Bueno, la Nyx no, ahora se carga la Jade a la Pepper, me cargo yo a la Jade, y ahora creo que sí que es efectivamente Nyx nivel 5. ¿Qué hacemos en caso de que esto ocurra? Pues fijaros que lo que aquí yo hago es una lectura muy interesante, ya que yo, en vez de enfrentarme directamente con ella, lo que hago es hacer como que tengo miedo, porque realmente si me enfrento aquí en los puentes a ella voy a morir. Entonces me escondo, me hago el tonto, me meto en unas plantas, efectivamente, y en el momento que ella se confía, salgo con todo y la reviento. Esto la sorprende, obviamente, y eso es lo que tenéis que jugar con Bruce, a sorprender al rival.
aquí tenéis el segundo personaje que me tocó, Larry, muy buen personaje, la verdad, muy interesante. Y siempre que podáis os recomiendo llevar, antes que las botas de la jungla, un objeto de curación, ya sea el diente vampiro, los dulces felices o inclusive, si os tocará, pues la venda. Pero siempre lo más recomendable es el primer objeto que sea uno de curación, ya que es lo que más va a marcar la diferencia. De momento en mi cuenta ya sabéis que tengo a Nyx, sabéis que tengo a Bruce y me ha tocado también Larry. Son personajes que al inicio es muy probable que consigáis, así que mucha gente que esté empezando ahora tendrá estos personajes iniciales y este vídeo sobre todo les vendrá muy bien. Y bueno, para la gente que ya lleve un tiempo jugando a Zoba y no sepa jugar con estos personajes, o simplemente que hay mucha gente que quiera ver cómo avanza la cuenta pequeña, pues este es vuestro vídeo, chavales. Fijaros lo bueno que es Larry con la invisibilidad y el potente combo que tiene. Aquí me acabo de reventar a todos. Esto muy probablemente un jugador promedio no lo podría hacer, así que luego, después de esta partida, os voy a enseñar otra en la que no voy a por la legendaria, ya que con nivel 3 no os recomiendo ir a por la legendaria si os salen niveles más altos, a no ser que la podáis robar desde lejos con la lengua, ya que su habilidad pasiva es muy interesante para robar botiquines y también la legendaria. Junto con Nyx es el personaje roba armas, roba legendaria, roba botiquines, ladrón, vaya. Aquí estáis viendo qué bien que pongo la barrera, qué interesantes son las barreras, qué objeto tan infravalorado. Y este es el combo que os voy a recomendar mucho en el vídeo de hoy con Larry. Os ponéis con la lanza en la espalda, ¿vale? Os ponéis en la espalda utilizando la lanza y escopeta y arco. En caso de que solo tengáis escopeta y arco, pues escopeta y arco sería su combo. Pero el combo de Larry es lanza, te pones en su espalda, escopeta y arco. Aquí lo acabáis de ver contra el león, no me sale del todo bien, pero casi lo mato y ahora ya sí que sí, lo voy a terminar rematando, si no me equivoco. Efectivamente, lo termino rematando. Y aquí mirad qué interesante que es la velocidad que tiene y el combo tan potente. Es un personaje killer realmente, no tiene mucha vida, tenéis que tener mucho cuidado con esto, pero al ser tan rápido y tener un buen daño, es un personaje que puede matar muy fácilmente. Por eso tampoco necesita tanto las botas de la jungla y prefiero llevar un objeto de curación, porque ya es rápido de por sí. Siempre intentar sorprender cuando salgáis de edificios o vayáis a entrar a edificios o en los arbustos, salgáis, entréis en arbustos, utilizar la invisibilidad para que no os vean acercaros. Esto es muy importante para pillar por sorpresa a los rivales. Con Larry la verdad es que el barril es el peor objeto que podéis llevar consumible, ya que ya de por sí él se hace invisible y no necesitáis utilizar el barril, que aunque os hagáis invisible, no os hacéis invisible porque estáis dentro de un barril. No sé si me he explicado, pero creo que se entiende. Otra cosa muy importante que tenéis que hacer es evitar este tipo de zonas. La jungla yo aquí me he metido, pero como me saliera un bug me puede reventar muy fácil. Os recomiendo sobre todo ir a zonas a campo abierto, o en caso de que tengáis botas de la jungla, en sabana también podéis hacerlo bastante bien, ya que tenéis mucha velocidad. Pero en jungla es para personajes tanque la jungla. La jungla es para personajes que te pillan desprevenido como un bug, etcétera. Aquí termina la primera partida, tenéis el combo de nuevo. Lo he hecho a la perfección esta vez, mato a la Nyx. Y ahora vamos con la partida en la que no voy a por la legendaria. ¿Cómo debo de plantear la partida, Kuna, si no consigo la legendaria con Larry al inicio? Pues este sería el caso perfecto. Tenéis que intentar matar a alguien. En caso de que haya guardias, en caso de que haya un nivel pequeño o alguien asequible de matar, pues vais a por él para tener el primer botiquín. Y la prioridad tienen que ser los botiquines. Una vez tengáis ya 2 botiquines, os podéis empezar a enfrentar a gente más potente en la partida. Shelly a nivel alto puede ser un problema, pero en niveles bajos, como es tan lenta y no es tan potente porque no tiene tanta vida, es muy sencillo de matar. Así que Shelly, Yaras, por ejemplo Bruce, si mantenéis la distancia, son personajes que vais a poder matar fácilmente con Larry y que si lo conseguís vais a tener botiquines muy fácil y que os van a ayudar de cara al final de la partida, que al final es lo importante, ganar las partidas. Para eso estamos aquí, chavales. Por cierto, después de terminar esta partida ya viene el tercer personaje, que a mí en lo personal es el que más ilusión me hizo. Me hizo mucha gracia que me tocara justo este personaje tan temprano en el juego. Las Nyx con todos los personajes van a ser un problema, ya que es un personaje que es muy complicado de matar, seas quien seas, lleves un Larry, lleves un Finn, lleves una Pepper, da igual el personaje que tengas. Nyx ahora mismo es el mejor personaje del juego, por eso os recomendé que iniciarais con él. Y a no ser que el rival sea muy malo, pues siempre va a tener la ventaja frente a vosotros. En este caso lo consigo matar, ya que sé dominar bastante bien a Larry, ya que llevo muchas partidas con Larry en mi cuenta principal. Y aparte os estoy enseñando el combo, truquitos también. Fijaros, aquí otra vez le engancho con la lanza siempre utilizadla para atacar y poneros en la espalda del rival. A no ser de que el rival sea un personaje tanque como un bug, ahí sí que tener más cuidado, ya que si os acercáis y luego no os podéis alejar con la lanza, podéis tener un problema. Contra este tipo de personajes, Bruce, Duque, sobre todo Bug,
os recomiendo que no intentéis acercaros con la lanza, utilizadla para alejaros en caso de que os vaya a atacar. Ahí habéis visto que si ese duque llega a ser bueno, me ha paralizado, me podría haber matado perfectamente. Por suerte, la gente a este nivel de copas no suele ser tan buena y os va a dar tiempo a mejorar poco a poco hasta que os empiece a salir gente más potente y que lleve más experiencia y por lo tanto juegue mejor en el juego. Aquí veis que yo siempre lo que hago es ir atacando sin meterme de lleno con la gente, ya que tengo muy poquita vida y a la mínima me van a matar. Y mirad esto qué interesante. Fijaros qué interesante. Aquí no me termina de salir bien, pero si colocáis una pared y estáis con otro Larry intentando quedaros con un botiquín o cualquier cosa, el otro Larry no va a poder utilizar la lengua y por lo tanto os vais a quedar con el objeto. Esta ha sido la última partida con Larry y este es mi tercer personaje. El tercer personaje que me tocó es el panda Manolito, Oli. Y sobre todo, muy interesante el arco que tiene, chicos. Tenéis que empezar a utilizar bien el arco de largo alcance, porque este es mi primer personaje con arco de largo alcance en la cuenta. Y es de vital importancia ir a por un buen arco en cuanto podáis. En este caso consigo un arco de oro nada más iniciar la partida, muy bien, ya que es el mejor arma que tiene el panda Manolito, es el que más daño hace. Y sobre todo, no vayáis al inicio por la legendaria. Aquí yo lo hago para, en caso de que tú seas muy buen jugador de Oli, que veas cómo hacerlo un poquito, ¿no? Te vas quitando a la gente y luego ya, pues intentas agarrar el arma. Importante siempre tener mínimo 2 armas al inicio de la partida si queréis agarrar la legendaria, ya que si no, os van a matar muy fácilmente. Con el arco tenéis que apuntar hacia donde se está moviendo el rival y no a donde está el rival. Muy importante hacer la predict para poder golpear así a los rivales, ya que si no, el otro se va a mover y no le vais a dar. Como veréis, yo ya tengo mucha experiencia con los arcos de largo alcance, se me dan muy bien. Y algo muy malo, que a mí no me termina de convencer del panda, es lo único malo que tiene este personaje, es el tema de que aparte de que depende mucho de las plantas, siempre tenéis que estar en jungla o sabana para poder estar curando constantemente vuestro personaje con las plantas, vaya, con la habilidad activa. Es que cuando utilizáis cualquier arma, tenéis retroceso. Esto viene bien para huir, pero cuando queréis perseguir a alguien o, por ejemplo, queréis no saliros de la zona porque la zona está ya muy pequeña, en caso de que utilicéis un arma os va a empujar hacia el fuego. Esto es un problema y no me termina a mí de gustar y siempre ha sido el problema que le he visto al panda. Así que tener mucho cuidado con esto y también para hacer carreras o tener más movilidad podéis utilizarlo a vuestro favor. Esta segunda partida con el panda ya va a ser fuera de ir a por el legendario, ya que normalmente con el panda Manolito no lo recomiendo, no os recomiendo ir a por el legendario y os recomiendo esto sí, ir a por doble guardia para tener doble botiquín y estar siempre moviéndoos por zonas con plantas, ya sea jungla o sabana principalmente, o zonas por ejemplo como en el iglú. Debajo del iglú tenéis plantas también encima de la casa principal tenéis unas cuantas plantas. Todas estas zonas vienen muy bien con Oli, ya que en el caso de que os alejéis de una zona con arbustos vais a estar perdidos. Si estáis en plantas vais a ser prácticamente inmortales, sobre todo si lleváis un objeto de curación o dos, aparte de la habilidad activa. Esto os va a venir muy bien para aguantar mucho. Es un personaje que no tenéis que hacer focus a la gente, tenéis que ir matando poco a poco, al igual que he recomendado muchas veces con Tony, el propio Tony que estáis viendo ahora mismo en pantalla, o también con Iris. Son personajes que no tienen un combo potente y tienen que ir matando poco a poco mientras vas desgastando al rival y tú te vas curando constantemente con las plantas. Siempre mantener la distancia, ya que es un personaje de largo alcance, como habréis visto con el arco y su lanza, y la bomba también tiene un buen alcance. Entrenar el tema de moveros bien, de tener más movilidad con las armas, ya que va a ser muy importante a la hora de escapar o de esquivar golpes en caso de que sea necesario. Aquí voy a pillar de nuevo el arma legendaria ya al final de la partida. Me viene muy bien, la verdad, ya que para terminar la partida siempre viene bien el arma legendaria. Pero tampoco os volváis locos por el arma legendaria, ya que cambia lo mismo un arma de plata a un arma de oro que un arma de oro a un arma legendaria. Así que tampoco es la gran cosa. Es importante, sí, porque solo hay una en el mapa, pero tampoco es la gran cosa. Este final de partida me gustó mucho, ya que me encontré contra el nuevo personaje Iris, que por cierto ya lo podéis desbloquear todos los que estéis viendo esto completamente gratuito, haciendo eventos o abriendo cajas. Y fijaros que somos dos personajes que matamos al desgaste, pero yo no tengo plantas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo que ir con mucho cuidado, manteniendo constantemente la distancia, ya que tengo más alcance que la serpiente, impidiendo que me pueda atacar, porque como me empieza a envenenar no me voy a poder curar y va a ser un problema muy serio. Así que le bloqueo la entrada al museo, estoy constantemente atacando a la puerta, ya que tengo la zona ganada. Él en algún momento va a tener que intentar entrar y se va a comer mis ataques o se va a terminar muriendo en el fuego. Esto se llama ventaja de posicionamiento para los que acabáis de llegar al juego o no habéis jugado nunca un Battle Royale. Aquí, como veréis, me estoy cubriendo constantemente, ya sea con paredes o con, por ejemplo, esta bola del mundo, que es un obstáculo que no permite que me golpee, y finalmente termino ganando la partida. Este ha sido el segundo vídeo de la cuenta Peque. Deja un me gusta, comparte el vídeo, suscríbete para que siga trayendo esta sección y nos vemos en el vídeo de mañana, chicos y chicas.